El perfil psicológico en el área de reclutamiento y selección es muy importante porque es una herramienta que nos va a brindar opciones y nos va a brindar oportunidades para poder identificar cuáles son las capacidades y habilidades de una persona. Ejemplo, este perfil psicológico nos puede ayudar a determinar el candidato exactamente si cumple o no cumple con lo que nosotros requerimos como empresa. O bien, también nos va a dar una idea de saber si podemos, por ejemplo, capacitarlo, si nos va a salir económico o no nos va a salir económico, sino qué tan costoso nos puede salir contratar o capacitar primero a este empleado para después contratarlo. Cuando una empresa realiza un proceso de reclutamiento y selección, dentro de este proceso tiene que venir un perfil psicológico y este perfil psicológico es una serie de características que se tienen que reunir para ver si el candidato es tan solo aceptable para poderlo entrevistar o bien para poderlo descartar. Esto ayuda muchísimo a las empresas a que las mismas empresas puedan ahorrar tiempo y dinero en los procesos de reclutamiento y que desde luego siempre tengan al candidato pues mucho más viable, que también tengan al candidato que más pueda ajustarse y que más pueda encajar a sus tipos de vacantes que van a tener en ese momento. Normalmente los procesos de reclutamiento suelen demorar dependiendo de la vacante. Por ejemplo, demoran más en los procesos administrativos que en los procesos operativos. En este caso, en el perfil psicológico, lo que se quiere descubrir no solamente es si cumple con las características del puesto, porque primero tendríamos que revisar qué características son las que buscamos, sino que también se va a descubrir el potencial y el talento que tiene la persona para poderlo o poderla crecer a un puesto mucho mayor, o también para saber qué actividades se le pueden determinar y identificar, por ejemplo, si sería una muy buena opción o no poderlo contratar. ¿Cuáles son los objetivos de realizar un correcto perfil psicológico? Bueno, pues los vamos a enlistar y son solamente 5. El primero es identificar las fortalezas que el candidato va a tener para poder saber qué tan apto o no va a ser apto dentro de nuestro trabajo, para saber también con qué facilidad, con qué desarrollo de habilidades cuenta y sobre todo saber si va a necesitar un tipo de capacitación específica o si puede cumplir exactamente con lo que nosotros pidamos. También esto nos va a ayudar a identificar cuáles son las debilidades que el mismo candidato tiene. No quiere decir que porque vaya a presentar debilidades exactamente no lo vamos a poder contratar, sino por el contrario, lo que se busca con este aspecto de identificar fortalezas y debilidades es saber exactamente hacia dónde queremos enfocar nuestra capacitación. Recuerden que en el proceso de reclutamiento y selección también existe un apartado que se llama inducción. En la parte de la inducción, lo que se va a hacer es capacitar al empleado para que sepa cuáles son los procesos que se realizan dentro de la empresa y que también el mismo empleado sepa hacia dónde se tiene que dirigir. Es decir, que no entre como en blanco, que no entre como si nada pasara, que no entre nuevo, vaya, sino que ya tenga por lo menos una idea para que cuando se dirija a su área de trabajo, pues esta misma área de trabajo le pueda servir para que pueda cumplir con su actividad de manera adecuada. Porque recuerden que las empresas siempre buscan eficientar todos los procesos bajo los cuales se están rigiendo y que si eficientan estos procesos, pues hay muchísimas más opciones de ser más productivos como es su interés. Después, el punto número 2 es evaluar la capacidad del candidato para adaptarse al entorno laboral. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en la parte de evaluar, primero tenemos que identificar qué tantas posibilidades y qué tantas habilidades tiene el empleado para poderse adaptar a su nuevo puesto de trabajo. Es decir, a una empresa no le va a convenir jamás un empleado que sea problemático, un empleado que demande, un empleado que sea como líder pero de manera negativa. Por ejemplo, un empleado que tenga la facilidad de jalar a las personas, de comunicar, de poder ser jefe, de poder ser representante y que esta misma persona vaya a provocar problemas como provocar huelgas, provocar paros en la planta o en la empresa, incitarlos a que quieran o que exijan un incremento de salario cuando no está programado, incitar a las personas a que busquen mejores prestaciones, por ejemplo, mejores condiciones laborales. A una empresa no le convienen ese tipo de personas. Entonces, hay que identificar, por ejemplo, la capacidad que tiene de adaptarse. Si es un candidato líder que nos puede ayudar con las personas y que por nuestro beneficio ayude a que las personas o a que sus compañeros de trabajo aporten algo positivo a la empresa, pues sí es un buen candidato y lo vamos a contratar. Incluso hay planes de crecimiento donde a lo mejor se le puede ofrecer un mejor puesto operativo o dependiendo del nivel académico que tenga, se le puede crecer incluso a un puesto administrativo.
negativo. Ahora, la adaptación al cambio, la adaptación al clima laboral tiene que ver con si esta persona tiene un muy buen desempeño en esta área, por lógica yo voy a querer crecerlo a otra área para saber qué tan buen desempeño está teniendo en otra área. Y de esta manera, si va pasando por todas las áreas de la empresa y logra tener un muy buen cambio, logra tener muy buena respuesta, logra adaptarse bien, logra realizar su trabajo de manera adecuada, bueno, pues entonces ya va a ser muy posible o muy probable que yo lo pueda cambiar de categoría, que yo le mejore las condiciones laborales, que incluso yo le pueda mejorar el salario. ¿Por qué? Porque es un candidato redituable. ¿Y a qué le llamamos redituable? Aquellas personas en las que invertimos y que nos están regresando lo que les estamos dando. Quiere decir que entonces está pagándonos todo el salario que le estamos dando, o es factible. ¿Por qué? Porque está realizando un buen trabajo. ¿Por qué? Porque tiene disponibilidad, porque también no es problemático, porque se dedica a cumplir con lo que tiene que cumplir y demás. Entonces, el empleado que sea adaptable al cambio siempre va a tener mejores oportunidades, porque si no te adaptas al cambio, entonces quiere decir que eres problemático. No siempre, pero en su mayoría. Por eso es importante saber identificar si el candidato es adaptable al cambio o no, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades también. Tenemos el punto número 3, que es determinar la compatibilidad del candidato en la cultura organizacional. ¿Y esto a qué se refiere? Identificar la compatibilidad no quiere decir como de te sientes identificado con mi cultura, con mi creencia, sino que la cultura empresarial tiene que ver con que ya tenemos formas de trabajo, que ya tenemos metodología, que a lo mejor también tenemos aspiraciones como empresa distintas, en donde ocasionalmente vamos a necesitar que el empleado dé más y que pareciera ser que no le vamos a redituar, pero el empleado perfectamente sabe que la empresa son estrategias y técnicas que utiliza para poder crecer a sus empleados, pero que a lo mejor no es como que el empleado lo vea así de esta manera, no, sino que si se adapta a lo que es la empresa, si siente este sentido de pertenencia, si lo tiene, si también tiene pasión por la empresa, si le gusta lo que la empresa hace, e incluso si siente que la empresa es parte de él, entonces es muy posible que cuide los intereses de la empresa, que haga los procesos de manera adecuada, que eficiente, que busque la manera de reducir riesgos, de reducir pérdidas, porque un empleado que no siente la empresa suya o que no siente el puesto de trabajo suyo, un puesto de trabajo seguro, muy difícilmente va a cuidar de la empresa, porque como no es su empresa, el empleado va a decir, simple y sencillamente llego, trabajo y bien, porque al final me van a pagar a mí. Pero un empleado que tiene esta compatibilidad de cultura con la empresa, entonces va a acudir a todos los eventos que se organicen, va a ser propositivo, va a ser líder, va a respetar las normas, va a adaptarse a las normas, va a adaptarse al cambio, va a adaptarse a todo lo que la empresa solicite porque siente esta pertenencia. Por eso es importante identificar qué tanta pertenencia siente el empleado con la empresa y qué tanta no. Hay muchos empleados que cuando las empresas organizan eventos de integración, de dinamismo, de distracción, por ejemplo, los empleados no acuden. ¿Por qué? Porque dicen, es que no es en mi horario laboral, yo no tengo que ir, pura pérdida de tiempo, solo hacen jueguitos y demás, pero realmente esto que la empresa hace es una inversión de dinero. Entonces, si el empleado está solo por trabajar, difícilmente va a acudir a este tipo de eventos. Entonces, lo que la empresa quiere, pues justamente es unir a toda la gente para evitar la rotación de personal, para evitar costos más elevados o exagerados en el área de recursos humanos, específicamente reclutamiento, pero bien importante. Las empresas gastan o invierten en un plan de capacitación, pero no lo van a hacer a cada rato. O sea, no van a invertir en una persona que va y dura un mes para que después se vaya. No van a invertir en una certificación, no van a invertir en una maestría, no van a invertir en una licenciatura a un empleado que les va a durar un año o medio año y que esos conocimientos que adquirió dentro de la empresa vaya y los aplique en otra empresa. Entonces, lo que estas empresas hacen, pues tienes este sentido de pertenencia, me has demostrado que eres leal, me has demostrado que haces tu trabajo bien, me has demostrado que en pocas palabras vienes y cumples con lo que te toca, entonces si te sientes identificado con mi cultura, con mi metodología, con mis formas, con mis reglas, con mis normas, entonces te voy a dar esto. ¿Por qué? Porque es un incentivo. Por eso es importante en una empresa siempre incentivar a las personas que ya llevan años. Es muy poco probable que una persona en una fábrica dure, no sé, 10, 15, 20, hasta 30 años.
Y las personas que ya llevan este tiempo es porque ya sienten algún tipo de identificación con la empresa o porque definitivamente encuentran una ventaja pues que les conviene desde luego. Porque como todo mundo siempre vamos a buscar cuál es nuestro beneficio, ¿no? Pero también hay que buscar cuál es el beneficio de la empresa, porque pues si la empresa tiene trabajo, si la empresa me contrata, pues yo voy a tener trabajo, a lo mejor me consideran más para tiempo extra, a lo mejor me van a considerar para bonos, para concursos, etcétera. Por eso es bien importante identificar cuando el empleado siente esta parte, esta pertenencia con la empresa y le gusta lo que hace. El cuarto punto es predecir el desempeño laboral del candidato. Y aquí es bien importante, cuando nosotros vamos a predecir el desempeño, quiere decir que nosotros vimos un poquito sobre cuáles son las habilidades, las cualidades, las áreas de oportunidad. Algo que en psicología yo les explico es el ojo clínico. Cuando yo veo al paciente, normalmente ya puedo saber qué tiene, qué le duele, qué le acompleja, la razón por la que está viniendo conmigo. A lo mejor no de manera puntual, pero sí me puedo imaginar. Esta persona viene porque lo obligaron, esta persona viene porque se está dejando y siente culpa, esta persona viene porque nada más está evaluando mi trabajo, así. Entonces, ustedes como reclutadores o como expertos en el área de recursos humanos, el ojo laboral que ustedes van a estar desarrollando, pues es justo este. Ustedes ven al candidato, leen su solicitud de empleo, le hacen la entrevista y les platica su experiencia en las empresas, cómo ha sido su paso y demás, y a través de eso ustedes ya pueden predecir cómo va a ser el desempeño del candidato. Este es un poquito de los que les gusta ser rudo, o sea, no les gusta que anden ahí atrás de ellos, no les gusta socializar, no les gusta estar sentado. Bueno, lo voy a mandar, no sé, al molino, lo voy a mandar al rebabeo, lo voy a mandar al almacén, que es como lo más pesado, ahí donde esté solito, porque él es mucho de seguir instrucciones y ya. Entonces, lo voy a mandar a esta área y después de que yo lo mande a esta área, él me va a sacar la chamba. Este es más como de mandar. Entonces lo voy a buscar la manera de crecer porque tiene la experiencia, tiene el dinamismo, tiene las ganas. Entonces lo voy a mandar a capacitar pues para que en un futuro pueda ser a lo mejor líder. Este es medio chismosito. Con este me voy a acercar para que me cuente qué es lo que está pasando. Y así nos vamos. Entonces, el predecir el desempeño del candidato dentro de la empresa es muy importante porque a través de eso le ahorran muchos problemas a la empresa. A través de eso le ahorran dinero, a través de eso le ahorran procesos, a través de eso le ahorran dolores de cabeza que pues no hay necesidad. Y que claramente esa es la funcionalidad de cada uno de ustedes, porque para eso los están contratando, porque se supone que para eso ya estudiaron y porque se supone más aún que para eso tienen la experiencia profesional con la que cuentan, porque si no tuvieran esta experiencia profesional o no contaran con ella, pues definitivamente no hubieran llegado a este puesto vacante. Entonces, predecir el desempeño del empleado es fundamental. Después tenemos el perfil de motivación. Y el perfil de motivación va a ayudar a evaluar cuáles son las emociones específicamente que dan motivación al candidato. Cuáles son las formas en cómo le podemos llegar, cómo podemos trabajarlo psicológicamente para que él pueda acceder a lo mejor a lo que estamos buscando en beneficio de la empresa, pero también otorgándole un beneficio. El perfil de la motivación tiene que ver con la ambición del candidato, con la satisfacción y con la lealtad. Pero un punto importante también es la necesidad. Y aunque a lo mejor no es muy mencionado este punto, si un empleado tiene necesidad, muy posiblemente va a ser algo que tú quieres. Va a ser algo que le parezca interesante, va a ser algo que le va a dejar un beneficio. Y si al candidato le está dejando un beneficio, mucho mejor a ti. A ti te va a dejar todavía un beneficio mucho más, porque eso es de lo que se trata esto. Que se brinde la opción, que se brinde la oportunidad al candidato de que pueda realizar sus cosas. Entonces vamos a medir la ambición. Cuando tenemos un candidato ambicioso, quiere decir que podemos perfectamente capacitarlo y trabajarlo con el dinero o trabajarlo con las condiciones laborales. ¿Sabes qué, Juanito? Mira, yo veo que tú eres bueno en esto, esto y esto, pero normalmente te la pasas echando relajo con tus compañeros. Pero yo creo que como tus compañeros te siguen el ritmo, tú puedes llegar a ser un gran líder, puedes llegar a ser un gran supervisor. ¿Te interesaría? Ahí está la pregunta clave. ¿Te interesa? Porque si Juanito es obrero y se le va a crecer a supervisor, pues claramente va a querer. No, pues que sí, ¿qué tengo que hacer? Ok, te voy a estar capacitando, te voy a estar evaluando, después te va a hacer un examen de conocimientos, un examen teórico, el jefe de producción te lo va a aplicar también. Si lo apruebas, en tanto tiempo ya tienes tu incremento de categoría y a partir de tanto tiempo ya tienes el incremento de salario.
Y entonces Juanito va a decir, ah, no, pues sí, soy ambicioso porque yo quiero llegar a esto. Ah, no, pues es que Juanito ya es el empleado que tiene más años aquí en la empresa y entonces, como ya es el empleado que tiene más años aquí en la empresa, ya conoce cómo funciona esta máquina. Nos van a mandar otra de Estados Unidos. Entonces yo necesito que Juanito le enseñe al jefe de producción nuevo que va a llegar, o al líder de producción, o al gerente que no tiene conocimiento en estas máquinas específicamente, que le enseñe para que sepa cómo funciona, o mejor aún, que se vaya con los de mantenimiento y explique cómo funciona para que los de mantenimiento sepan cómo hacer su trabajo. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabes qué, Juanito? Mira, vas a venir tales días no vas a estar laborando ahí, o te necesito en tiempo extra para que capacites. Este tiempo extra se te va a pagar como lo marca la ley, pero aparte te va a dar un bono. Ambición. Ah, no, sí, perfecto. El empleado Juanito entonces tiene la necesidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Juanito es tan bueno que a mí me sirve y me ha ahorrado muchos problemas, porque el hecho de que él conozca el funcionamiento de la máquina a lo mejor solo lo hace carecer del documento de ingeniero en algo, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oye, Juanito, una pregunta. Yo veo que eres bueno en esto, esto y esto. Y sé que también le mueves a la máquina y así, así. Entonces, a lo mejor por tu mismo salario, en tu horario de trabajo, yo te he puesto a hacer esto. Y entonces, al estar haciendo esto, pues tú has resuelto. ¿Te interesaría que la empresa te pagara la universidad, por ejemplo? Ah, no, pues no se me había ocurrido. Bueno, piénsalo y me dices, ah, no, pues ¿sabes qué? Yo creo que sí, ya lo pensé, bla, bla, bla. Entonces la empresa está invirtiendo en Juanito. ¿Para qué? Para que después cuando Juanito salga de la carrera ya tenga su título y todo, porque lo que piden en otras empresas, él ya tiene la experiencia, en automático es pase directo a lo mejor al líder o a jefe de producción. Entonces es un paciente, un candidato ambicioso. Y al ser un candidato ambicioso, entonces nos va a dar beneficios. Así nosotros a Juanito, en vez de darle un sueldo de 30,000, que es lo que normalmente cobran los jefes de producción afuera quizá, a Juanito si ganaba 10,000, le vamos a dar 15,000. Te voy a subir a 15,000, Juanito, y ya dependiendo de tu desempeño, entonces ya te voy dando más. Ah, no, pues claro que sí. Además a Juanito ya le pagamos la universidad. Y Juanito no sabía que ese pago que nosotros hicimos a la escuela por concepto de colegiatura o capacitación, a nosotros nos es deducible de impuestos. Entonces ya matamos dos pájaros de un tiro. Deducimos impuestos y capacitamos a nuestro empleado y quedamos bien con nuestros empleados. Entonces, en vez de pagar 30,000 durante medio año, me voy a estar ahorrando esos 15,000 pesos que yo le voy a pagar a Juanito, y después ya lo voy a crecer a 20 y así. El chiste es de que a lo mejor en 4 o 5 años, Juanito va a ganar 30,000 pesos. Pero ya nos ahorramos 5 años de salario de 30,000 pesos. Entonces, esa es la metodología que se utiliza. Identificar cuando el empleado quiere crecer, identificar cuando el empleado quiere más. ¿Para qué? Pues para buscar un beneficio para la empresa. Entonces, recapitulemos un poquito. Herramientas para poder evaluar un perfil psicológico. Número 1, el test de personalidad. Ay, no, perdónenme. El objetivo del perfil psicológico. Ahorita pasamos con el tema de las herramientas y los test psicológicos y todo. Les voy a explicar exactamente cómo funcionan. Pero recapitulemos un poquito. El objetivo del perfil psicológico es: 1, identificar fortalezas y debilidades del empleado. 2, evaluar la capacidad del candidato para adaptarse al entorno laboral y por ende al cambio laboral. 3, determinar la compatibilidad del candidato con la cultura organizacional de la empresa, es decir, qué tanto empatan con la creencia, con la forma de trabajo y qué tanto no. 4, predecir el desempeño laboral del candidato, que es lo que les decía. O sea, identificar exactamente para dónde podemos mover este empleado, porque a lo mejor es obrero, pero tenemos diferentes áreas. Entonces, dependiendo de su experiencia y dependiendo del desempeño que yo veo en el candidato, es al área donde lo voy a mandar. Ese es predecir el desempeño. Y el último, que es el 5, aquí tenemos que identificar, por ejemplo, la parte de la ambición del candidato. Cuando nosotros estamos hablando de la ambición del candidato, tenemos que saber qué queremos, por qué lo queremos, y es una estrategia muy planeada. Pero esto tiene que ver también con un riesgo, lo que les mencionaba al principio. Cuando los candidatos suponen un riesgo para la empresa porque demandan, porque son problemáticos, porque siempre andan peleando, porque a lo mejor solamente se quieren beneficiar o porque les encanta el pedo. Entonces aquí vamos a agregar otro que se llama reducir el riesgo de errores en la selección del personal. ¿Cómo podemos reducir el riesgo en la selección del personal?
Pues tenemos que ser especialistas en el proceso de reclutamiento y selección de personal, y si nosotros logramos reducir de manera óptima los errores, no nada más la empresa se va a beneficiar, nos vamos a beneficiar nosotros como profesionistas porque no vamos a cometer errores y no nos vamos a ganar un regaño, y entonces la empresa no nos va a decir esto y la empresa no nos va a decir el otro y no nos va a decir aquello. Por eso es de vital importancia que cada uno de ustedes sepa exactamente qué está haciendo y cómo va a realizar su trabajo. Por eso es importante lo que les he mencionado: con amor, con pasión, la disciplina y la capacitación en tu trabajo te van a llevar al éxito, porque tú estás preparado para todos los cambios. Entonces, hay que saber identificar cuando el candidato supone un riesgo para la empresa, y hay que saber identificar cuando el candidato definitivamente no está suponiendo un riesgo. Si dentro de nuestra práctica laboral nosotros como filtro permitimos que ese riesgo corra, entonces no vamos a estar bien, no la vamos a armar como decimos, porque ya vamos a estar cometiendo un error y ese error nos puede costar un regaño, una amonestación, o en el caso de que ya sea muy repetido nos puede provocar un despido laboral. Y en los despidos hay despidos justificados y despidos injustificados. Si me despiden de manera justificada, la empresa no está obligada a darme una indemnización más que el concepto de mi finiquito. Pero si me despiden injustificadamente, ahí se aplican otras normas, que todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de cómo avancen las clases. Por ahora es el perfil psicológico lo que nosotros tenemos que evaluar, lo que tenemos que determinar y lo que tenemos que ver en el candidato. Ahora entramos con la parte de tipos de perfiles psicológicos. Y los tipos de perfiles psicológicos dentro del área de recursos humanos es fundamental conocer y hacer una diferencia sobre cuál es el objetivo que tienen, hacia dónde van dirigidos y cómo es la forma de emplearlos. Por ejemplo, ustedes como pedagogos tienen toda la facultad de poder establecer y aplicar pruebas psicométricas a los empleados, porque no las están aplicando de manera clínica. Ustedes las van a aplicar de manera laboral, y en la parte laboral en el sector privado pues es muy diferente. ¿Qué necesitan? Pues primero tener conocimiento básico sobre por lo menos pruebas psicométricas, y lo más importante, que es lo que a todas las empresas les importa, es la experiencia para poder aplicar psicometría y hacer las interpretaciones. Si ustedes no cuentan con experiencia, les sugiero que busquen cursos de psicometría para poder adentrarse a este mundo a aquellos que les esté interesando la parte de reclutamiento. Es muy buena, aprendes mucho, te deja como muchos puntos importantes que puedes trabajar, y eso principalmente ayuda a que la persona siempre tenga claro, por ejemplo, cuáles son las habilidades del candidato bajo el cual van a reclutar o con el cual están trabajando o al cual van a crecer, porque la psicometría no nada más se aplica al inicio de la contratación, sino la psicometría se aplica a lo largo de toda la historia de vida del candidato dentro del periodo laboral que va a estar con la empresa. El primer tipo de prueba psicométrica en el área de recursos humanos son pruebas de habilidades. ¿Y qué miden esto? Pues habilidades del candidato o del empleado, para saber si tiene posibilidades de nueva capacitación, para saber si tiene posibilidades de crecimiento laboral, para saber si tiene posibilidades de desarrollar. Cuando estamos hablando de las posibilidades de desarrollo, es bien importante primero tener identificado hacia dónde lo queremos mandar y por qué. No nada más es porque me cayó bien, no nada más es porque me gustó, no nada más es porque creo que la pueda armar. Es que yo, antes de poderlo enviar, yo ya hice un previo análisis, y este previo análisis tiene que ver específicamente con el hecho de la cualidad que yo vi, el objetivo de la empresa, el objetivo de moverlo a él, la comparación de él versus otros candidatos y el historial laboral que presenta el empleado dentro de la empresa. ¿Cuál es, por ejemplo, su porcentaje de faltas? ¿Cuál es el apoyo en tiempo extra que tiene? ¿Qué tan responsable ha sido? ¿Cuántos bonos ha estado ganando? A lo mejor con qué salario inició y con qué salario terminó. ¿Para qué? Para saber que sí es un buen empleado y que vamos a hacer una buena elección. Porque acuérdense que para un crecimiento laboral siempre tenemos que saber qué empleado es el que mejor nos conviene, porque la inversión no va a ser de 2 pesos. En el tema de las habilidades, aquí vamos a hablar también de la gestión emocional y de la resolución de problemas.
¿Y por qué es importante revisar la gestión emocional? Bueno, porque un candidato que no tiene un correcto control y manejo de sus emociones, muy posiblemente puede ser impulsivo, muy posiblemente puede ser quejón, muy posiblemente puede ser problemático, muy posiblemente también se deje manejar por sus emociones al grado de renunciar. Podrá ser un candidato o un empleado muy bueno y que se va a adaptar a nosotros y que ya la armamos, pero si no tiene un buen manejo emocional, no va a ser muy funcional dentro de nuestra organización. Ahora es bien importante identificar también que un empleado tiene que saber gestionar sus emociones de manera correcta, porque cuando se enfrente a una situación familiar complicada, hay candidatos que dicen, no, es que para mí la familia es lo más importante y entonces a mí me vale mi trabajo. Cuando a lo mejor no es un asunto tal cual de gravedad. A lo mejor porque tiene una preocupación, a lo mejor porque sucedieron cosas, vamos a pensar. Va a abandonar el puesto de trabajo. Y eso a nosotros definitivamente no nos conviene, porque entonces, ¿cuál es el sentido de haberlo contratado? ¿Cuál es el sentido de que nosotros nos estemos esforzando en un puesto, en una alternativa, en una opción, para que el mismo candidato pues nos abandone? Entonces, el perfil o el test de habilidades nos va a ayudar con la gestión emocional, con la capacidad de resolución, pero también con la comunicación efectiva. La comunicación efectiva no nada más es decir, hablo porque tengo boca y ya comuniqué. La comunicación efectiva es transmitir un mensaje de manera específica y con un objetivo principal, que va a ser informar a los demás, que va a ser concientizar a los demás, que va a ser convencer a los demás. En la parte de resolución de problemas, ¿qué tanto logra resolver los problemas sin depender de otros? Sin depender del jefe, sin depender del supervisor, sin depender del compañero. O sea, el candidato ya tiene cierto criterio en donde puede tomar decisiones porque se le ha dado esa oportunidad, pero también el candidato tiene cierto criterio para proponer áreas de mejora o para proponer alternativas de mejora que permitan un mejor funcionamiento de la empresa. Si el candidato no va a cumplir con las pruebas o con el puntaje necesario en la prueba de habilidades, hay que entrenarlo para que vuelva a aplicar y podamos, mejor dicho, obtener un resultado favorable para la empresa. Otro tipo de perfil es el perfil de personalidad, y este es uno de los más comunes, porque dentro de un perfil de personalidad nos vamos a dar cuenta de situaciones y aspectos que normalmente los candidatos no nos dicen, como si es hostil, como si es agresivo, como si es quejón, como si es líder, como a lo mejor si es ratero también puede ser ahí, o si tiene algún trauma emocional y que pueda afectar a la empresa, bueno, pues también eso va a salir ahí en el perfil de personalidad. Pueden aplicar perfil de personalidad, sí, el que muy normalmente se aplica en las empresas o es Macover, o es HTP, o es Hombre Bajo la Lluvia. Una vez trabajando con estos test psicométricos de personalidad, los tres que les mencioné son proyectivos, pero nos dan ciertos aspectos de la personalidad, pero también tenemos que identificar, por ejemplo, qué tanto resuelven o cómo resuelven o qué tanta gestión emocional tienen a la hora de resolver. Entonces, el test de personalidad va a incluir, por ejemplo, la extraversión del mismo candidato, el hecho de que si es agresivo, como se los estaba mencionando. También tenemos que ver el hecho de qué tan conscientes a la hora de enfrentarse a ciertas situaciones del empleo. Hay un síndrome que se llama síndrome de burnout, que es muy muy común dentro de las empresas, y aquí vamos, en este test de personalidad, vamos a identificar el empleado qué tan sensible es, qué tan propenso es a ser neurótico, a ser agresivo, a enojarse, a andar mentando madres, y sobre todo qué tanta apertura tiene para aprender. Por eso evalúa aspectos de la personalidad, en donde a las empresas les interesa saber esos puntos, esos criterios específicos, porque a través de eso necesitan identificar qué sí les parece bien y qué no les parece bien. No quiere decir que porque en el test de la personalidad salga que es hostil o algo, necesariamente lo sea. Todo tiene que ver con el estado de ánimo en el que se encontraba, el ambiente en donde se le elaboró el perfil psicométrico o el test, y también saber cuál es la experiencia de vida que tiene. Porque igual y es una persona que todo el tiempo fue molestada, y que entonces, como todo el tiempo fue molestada, bueno, pues ahora ya lo que menos quiere es que se le siga molestando. Por eso es importante saber identificar
qué tipo de perfil es el que le vamos a aplicar, más bien qué tipo de test es el que le vamos a aplicar para saber hacia dónde lo queremos mandar. Estos son tipos de pruebas psicométricas que se van a utilizar. Perfil de valores. Ahora vamos a identificar este tipo de test psicométrico o tipo test psicológico que se aplica dentro del sector de recursos humanos, y este es muy importante porque va a medir exactamente como la confiabilidad del empleado. Cuando estamos aplicando un test de valores es porque estamos aplicándoselo a una persona, a un candidato que queremos mandar a un puesto donde se va a manejar o información sensible o un puesto de confianza, o se va a manejar un tipo de almacén o un tipo de inventario. Por eso es bien importante saber qué tan confiable es el candidato, específicamente para saber si tiene tendencia a robar o a no robar, o si tiene tendencia a querer hacer un fraude o no un fraude en la empresa, porque esto se ha visto muchísimo. Entonces, en el perfil de valores, primero vamos a evaluar cuáles son los valores del candidato, y no me refiero a que si es respetuoso, es amable, no. Aquí vamos a hablar de situaciones específicas en donde se le van a plantear, no sé, momentos de que si la empresa atraviesa por una situación en donde llega un proveedor y te quiere ofrecer una comisión a cambio de que tú le consigas los contratos por siempre o por un periodo tanto, ahí estamos hablando de la confiabilidad del candidato. Y estamos hablando de la confiabilidad que tiene para poder establecer algún tipo de relación, para saber si lo mandamos con los proveedores importantes, para saber si lo mandamos con los clientes importantes, o para saber si le vamos a dejar una actividad importante dentro de la empresa. También nos va a ayudar a medir cuál es la integridad y la responsabilidad que tiene para cumplir con su puesto de trabajo. Cuando estamos hablando de la integridad, quiere decir que es un candidato que normalmente se va a dedicar a realizar sus actividades sin ningún tipo de inconveniente o sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es una persona integral, y como persona integral es sumamente y es fundamental que tengamos personas que nos inspiren confianza, es fundamental que tengamos personas que nos agraden, que nos hagan sentir bien, personas a las que nosotros le podamos delegar más actividades, más responsabilidades, que claramente hay muchas empresas que no tienen ningún problema en pagar, o sea, como decía, ok, yo te estoy dejando esto, te voy a pagar, pero hay empresas que sí tienen más complicaciones por pagar, ¿no? Pues es que ayúdame, échame la mano, ponte la camiseta, miren, la empresa ahorita no tiene esto, el otro, aquello. Entonces, a veces las empresas siempre necesitan representantes, y para identificar quién va a ser el representante en la empresa, pues tenemos que aplicar un test que va a ser el de valores, en donde nos va a dar la integridad de la persona, pero también saber qué tanto grado de responsabilidad tiene. Es por eso que es fundamental aplicar los test de manera adecuada, donde el candidato tenga, bueno, pues un buen estado de ánimo, donde no influya en situaciones específicas, donde también lo haga, donde tampoco lo haga bajo presión, porque si no, eso también puede ser un punto muy importante a considerar. Después tenemos el perfil de motivación. Y este perfil nos va a ayudar a poder identificar qué es lo que motiva al candidato, cuáles son los intereses, hacia dónde lo podemos atraer. Por ejemplo, candidatos que son muy buenos o candidatos que están desmotivados de las empresas, pues este perfil de motivación o este test de motivación nos va a ayudar para saber cuáles son las necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, para poderlos motivar y que tengamos mejor productividad. Acuérdense que una empresa jamás te va a dar nada sin esperar nada a cambio. El hecho de que te esté dando algo no quiere decir que lo está haciendo de manera interesada. Simple y sencillamente tiene derecho a que si está dando algo, pues lo está haciendo como una inversión. Las empresas no gastan, las empresas invierten. Y aún así, cuando el candidato se fue, es porque ya invirtieron. Invirtieron en este proceso de identificar quién sí y quién no. En el perfil de motivación vamos a identificar qué es lo que motiva al empleado, qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa. También vamos a medir qué cosas o qué situaciones le dan satisfacción y por qué esas cosas o esas situaciones le están dando satisfacción. Vamos a identificar la ambición, como se los manejé anteriormente, porque aquí vamos a saber qué tanto quiere el empleado, qué tanto quiere conseguir, qué tanto le hace feliz. Vamos a identificar la necesidad como en otros, pero aquí vamos a empezar a motivar para obtener resultados. Cuando estamos hablando de motivación, de ambición, de poder saber en qué podemos ayudarle, normalmente los empleados se vuelven leales a las empresas. Y acuérdense, como se los he dicho en los perfiles anteriores, si un candidato es leal a la empresa, siempre va a dar un resultado óptimo y positivo, lo que quiere decir que la empresa ya ganó.
O sea, ya no va a gastar en otro candidato, ya no va a gastar en otra capacitación. Y lo mejor de todo es que la empresa va a tener la certeza de que el candidato está realizando su trabajo de manera oportuna y adecuada. Y eso en una auditoría les puede servir porque cuando las empresas reciben auditorías, juntan al personal que está más acercado a la empresa, que tiene más lealtad, y les dicen, tenemos esto, esto y esto, dime cuáles son los problemas y cómo se pueden solucionar. Ah, no, pues mira, el problema es este y este y este, y yo creo que se puede solucionar así, así, así. Como la empresa confía en el empleado porque le está dando o le ha estado dando resultados óptimos y productivos, pues entonces la empresa dice, sí, dale lo que pide porque esta auditoría la tenemos que pasar. O sabes que, mira, tal día necesito que la gente esto, que el otro, ¿cómo me puedes ayudar? O sabes que con tu jefe necesito que esto, que esto, que esto. O mira, van a venir a supervisar porque vamos a meter un nuevo proveedor o porque va a venir un nuevo inversionista y entonces se va a acercar con la gente. Entonces, pues tú coméntale a la gente o cuando te comenten a ti, pues ya sabes, ta, ta, ta. Entonces, la lealtad del empleado hacia la empresa, pues también va a ser redituable. La empresa va a poder apoyarle porque la empresa va a decir, bueno, vamos a crecer, a lo mejor son otro tipo de prestaciones, a lo mejor esto, a lo mejor el otro, bla, bla, bla. Por eso la lealtad ante una empresa siempre es importante. Si tú le eres leal a la empresa en la cual estás trabajando, muy posible la empresa te lo sepa reconocer. No quiero decir que todas las empresas son iguales. Hay empresas que sí son bien cabrositas y pues nomás una patada en el culo te dan y bye. Pero hay empresas que sí son muy buenas. Todo es cuestión de saber hacia qué empresa nos vamos y también por qué queremos estar ahí. Por ejemplo, yo les decía hace un momento, el perfil del candidato. Bueno, pues ustedes con esto que les estoy explicando pueden perfectamente desarrollar sus habilidades para perfilar empresas a las cuales están yendo. Situación muy específica. Con sus profesores, cada uno de ustedes está perfilando cómo les dan la clase, si les gusta el contenido, no les gusta, si les facilitan, si no les facilitan, no sé. Tienen un filtro y ese filtro es el que ustedes van siguiendo. Lo mismo se hace con la vida, como cuando van a tener una relación de pareja. Empiezan a filtrar, tienen un perfil, van a identificar ciertos aspectos. Entonces es muy importante saber perfilar, saber identificar, saber discernir. Discernir quiere decir separar, diferenciar entre una cosa y la otra. Si ustedes como recursos humanos logran hacerlo, ya tiene las facilidades para lograr desempeñar su puesto de trabajo como tiene que ser, como Dios manda, y desde luego que la empresa va a valorar muchísimo eso. Ahora, recapitulemos un poquito sobre los tipos de perfiles psicológicos. Perfil de personalidad evalúa aspectos importantes del candidato, como la personalidad, va a incluir la extraversión, va a incluir el hecho de que si es tan consciente o no, qué tan pleitero es, qué tan honesto es. Entonces la personalidad, varios aspectos. El número 2, perfil de habilidades. Y aquí vamos a hablar de las habilidades cognitivas, cómo procesa, qué áreas de oportunidad tiene, en dónde puede tener cabida en otra área de trabajo, si es válido poderlo capacitar, invertirle o ya no. También nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones que el candidato va a hacer y la resolución de problemas, qué tanto resuelve sin que esté alguien atrás de él. Después tenemos el perfil de valores, si este es qué tanto la persona se está manejando a sí misma, integridad, honestidad, responsabilidad también. Y vamos a hablar de que es muy importante aplicar este tipo de pruebas porque a través de eso podemos bien perfectamente conocer qué es lo que vamos a trabajar específicamente en el candidato y lo que ya está superado y lo que tenemos que retroalimentar. O sea, no es como otro aspecto como de que, no sé, se me ocurre que le pueda aplicar esta prueba porque yo creo no. El de valores nos va a ayudar a saber específicamente cuáles son las áreas que vamos a tener que manejar para poder mejorar. Y finalmente viene el perfil de motivación, en donde el perfil de motivación nos va a ayudar para obtener buenos resultados a partir del empleado. Nos va a ayudar para poder sentir que hay alguien que nos está apoyando, hay alguien que se siente muy padre con la empresa, hay alguien que muy difícilmente nos puede robar y que hay alguien que siempre nos va a dar el resultado que estamos esperando. Entonces es muy importante saber que los tipos de perfiles psicológicos son básicos y son fundamentales aplicarlos a todos los empleados porque solamente así la empresa puede tener datos mucho más certeros. Ahora vamos con las herramientas para evaluar el perfil psicológico en el área de recursos humanos. Aquí hay 4 aspectos que vamos a trabajar mucho y son 4 herramientas muy básicas. El primero son los test psicométricos que tenemos que aplicar. Dentro de los test psicométricos pues hay una enorme variedad que se pueden aplicar. Para todos ellos se requiere experiencia si ustedes van a ser los que interpreten.
hay empresas que ya compran los softwares para que el candidato nada más aplique, o sea, conteste los reactivos y a través de eso la misma máquina te da la interpretación, tú le das una segunda interpretación o una conclusión y sobre eso determinas si el candidato es viable contratarlo o no. Dentro de los test psicométricos que podemos evaluar y los más comunes que se utilizan son el inventario multifacético de la personalidad de la Minnesota, también tenemos el WISE, también tenemos el Cleaver, también tenemos el de habilidades sociales y a continuación les voy a explicar un poco sobre cada uno de ellos para que ustedes los puedan trabajar. Por ejemplo, primero tenemos uno que se va a utilizar en el proceso de reclutamiento y selección, que va a medir pues habilidades sociales, neurotismo y demás para saber qué tan neurótica es la persona. Este test se llama MBTI, por sus siglas en inglés Myers-Briggs Type Indicator. Este test lo que va a hacer es que nos va a dar características de ciertos aspectos y rasgos característicos de la personalidad del candidato. ¿Para qué? Pues para saber qué tipo de persona es la que vamos a contratar. No podemos contratar a cualquier persona en las empresas. Esto les estoy hablando que ya es cuando es un tipo de reclutamiento más específico, más profundo, porque la posición a la que vamos a enfocarnos pues es mucho mayor. Aquí lo que se va a evaluar en este test es identificar la personalidad, el estilo de vida, pero también el estilo de comportamiento. Es decir, cómo se comporta ante ciertas situaciones. Hay personas que se comportan de una manera, que son como mustias, que son convenencieras y demás. Bueno, estos y más aspectos va a evaluar este test. También va a ayudar a comprender las fortalezas y las debilidades que también tiene. O sea, no es lo mismo decir, pues es que a lo mejor es muy egoísta. Es que a lo mejor es muy, no le gusta compartir sus ideas con nadie o no le gusta compartir sus procedimientos. Sí, pero ¿por qué? Hay un porqué detrás de eso. Bueno, pues este test nos va a ayudar a comprender de mejor manera por qué la persona se comporta así y cómo podemos ayudarle para resolverlo. Va a ayudar a la persona también, nos va a dar indicadores de qué tanta facilidad tiene a la hora de comunicación y que también pues nosotros comprendamos si la persona puede aspirar al puesto al que estamos postulándolo o no. Tiene que ver también con la toma de decisiones. Entonces va a evaluar estos 4 aspectos: la toma de decisiones también, la facilidad de la comunicación que va a tener con el equipo de trabajo, las fortalezas y debilidades que va a tener y el estilo de personalidad y de comportamiento. Nos va a evaluar aspectos importantes como la extraversión, la sensación, el pensamiento, sentimientos, intuición, introversión, juicio y percepción. ¿Qué quiere decir? Que son aspectos fundamentales en donde la persona tiene que demostrar sus habilidades. Extraversión. Aquí vamos a identificar qué tan extrovertido es, qué tanto le gusta andar de aquí para allá, involucrarse con las personas, convivir, platicar, relacionarse, porque eso es muy importante para exactamente líderes. O intraversión, que es cuando son personas muy introvertidas, son personas que normalmente no las vamos a ocupar pues para ser líder, porque no les va a gustar. Son personas que necesitan estar sentadas en una oficina, nadie las moleste, ponle su chamba, que él te va a sacar la chamba. Vamos a trabajar con la sensación también. Aquí en la sensación vamos a verlo versus la intuición. No es lo mismo la sensación que la intuición, porque la sensación es lo que la persona está sintiendo, lo que va considerando, lo que cierto estímulo como una situación específica le está provocando. Por ejemplo, a lo mejor si la empresa tiene exceso de producción porque necesitan sacar la chamba, ¿qué le está provocando a ese alguien? Le está provocando ansiedad, estrés, taquicardia, y eso hace que pueda ser un poco funcional. Ahora, aquí la intuición puede determinar que si seguimos esta regla, esta norma, este procedimiento, posiblemente pase eso. Porque lo intuye. ¿Por qué? Porque tiene las bases para decir, porque yo veo esto, yo me di cuenta de esto de la otra vez, bla, bla, bla. Entonces va a evaluar también esos aspectos. Va a revisar qué es el pensamiento y sentimiento del candidato. Los pensamientos, cómo percibe, cómo concibe esta situación específica, cómo ve, qué piensa del equipo de trabajo que tenemos, los sentimientos, cómo se involucra con ellos, se siente parte de, no se siente parte de también. El juicio y la percepción.
para emitir un juicio, para discernir, oye, es que si te creo, no te creo, le creo allá, le creo acá, la impresión, la percepción que yo tengo sobre ti es esta y esta y esta, porque te he visto hacer esto, te he visto el otro, a lo mejor no me he acercado a hablar directamente contigo, pero sí te he estado diciendo, o sí he estado observando eso de ti, entonces el día de hoy me di cuenta que tú eres bueno en esto, esto, esto y esto. Bueno, son de manera general estos aspectos los que va a evaluar este tipo de test. Ahora, hay otro que se llama test NEO, y este tipo de test es un inventario de la personalidad también como el anterior, pero cada uno evalúa aspectos diferentes. Aquí nos va a decir qué tan neurótica es la persona, es decir, qué tanta complejidad tiene a la hora de experimentar ciertas emociones como el estrés, como la ansiedad, como la presión también. Cuando en las empresas dicen tolerancia al trabajo bajo presión, bueno, pues porque a lo mejor son empresas que exactamente sí se dedican a tener mucha productividad y que a lo mejor eso les puede provocar conflictos a los empleados. Por eso a las empresas es tan importante para ellas identificar que sí y que no. También vamos a trabajar con la amabilidad, o sea, qué tan la forma en cómo llega y manda, cómo se refiere a las personas, a los empleados, cómo va a ir a pedir las cosas, si necesita herramienta, necesita material, necesita presupuesto, no sé, algún tipo de autorización, con qué lo va a solicitar, cómo, porque acuérdense que en el pedir está el dar, y en la parte de la conciencia. O sea, es consciente de las acciones que está haciendo, es consciente de que sus empleados están haciendo esto, es consciente de que puede obtener ese beneficio, es consciente de que hay más cosas que se pueden desarrollar o que hay otros métodos, es consciente que si no se logra va a pasar esto. Porque es bien importante, hay personas que son muy inconscientes y que no miden los riesgos. Al ser inconscientes tampoco se dan la oportunidad de visualizar mucho más. Entonces sí es bien importante trabajar con este tipo de test. Por ejemplo, ahora vamos con el test Minnesota. Este es un test muy complicado de aplicar porque consta de muchísimos reactivos. Aproximadamente son 567 las preguntas que se tienen que contestar. Puede ser o electrónico o puede ser manual, como una de esas pruebas que aplicaban hace tiempo en las primarias que se llamaban enlace, donde te daban un librito con las preguntas y aparte te daban una hoja de respuestas. Bueno, pues es lo mismo. Entonces tienes que marcar los reactivos y se tienen que calificar, y ya sobre esa calificación se determina pues cuál es la, vamos a llamarlo, inclinación de lo que el candidato está teniendo. Incluso hay software que ya nos permite en internet, el candidato va contestando y nos arroja toda la información. Este tipo de test nos va a ayudar a evaluar casi que si el candidato tiene algún tipo de padecimiento mental, como esquizofrenia, como psicopatía, como histeria, como tendencia a la depresión, tendencia a la ansiedad. También nos va a apoyar en identificar cuáles son las capacidades que tiene de adaptabilidad al cambio social, y nos va a ayudar muchísimo para saber si la persona podría tener algún indicio de a lo mejor un exceso de inteligencia. ¿Cómo nos va a identificar esto? Bueno, pues porque se le ponen ciertos reactivos de la vida cotidiana que él tiene que contestar. En psicología lo utilizamos para identificar algún trastorno mental y saber cómo lo podemos trabajar. Si ya tenemos la sospecha, pues el test nos va a confirmar o nos va a descartar. En el área de recursos humanos se utiliza específicamente para conocer más a profundidad sobre la personalidad del candidato. Es bien importante saber que el test no va a definir a una persona, pero sí nos está dando un indicio muy importante. Ahora, como ejemplo, en algún momento en la empresa donde yo estuve, apliqué un test de personalidad que es Macover, en donde sí, o sea, evidentemente los resultados que arroja el test pues son muy contundentes. Yo por este tipo de test que apliqué y otros más, aparte de la entrevista que hice para poder contratar a la persona, definitivamente decidí que no era contratable para la empresa, porque reflejaba muchos rasgos de agresividad, de hostilidad, de problemas en general de personalidad, que yo como recursos humanos, si lo hubiera contratado, pues el problema es para mí, porque entonces yo tengo que lidiar con este tipo de candidatos. Salían cosas pues muy abrumadoras en su test, y que también yo decidí aplicarle este test porque en la entrevista a mí no me convenció. Sin embargo, el perfil que traía era bueno según el currículum. Entonces dije, bueno, para confirmar o descartar voy a aplicar test. Apliqué Macover, que es una de las pruebas de proyección que normalmente se utilizan tanto en psicología como en las escuelas, como en las empresas. Y no, o sea, definitivamente empatándolo con las demás pruebas que le apliqué no me gustó. Le apliqué el test del Dominos para identificar cuál era el nivel de inteligencia o el coeficiente intelectual, y salió muy bajo, empatándolo con el Macover y luego empatándolo con el hombre bajo la lluvia, no.
pues definitivamente me salieron resultados muy fuertes, muy críticos y decidí que no era contratable. Aquí es un claro ejemplo de cuándo sí podemos contratar y cuándo no. El test, por ejemplo, de hombre bajo la lluvia va a evaluar aspectos de cómo la persona va a resolver problemas ante ciertas circunstancias. Ejemplo, como cuando dicen, es un hombre que resuelve, es una mujer que resuelve, pues claro, a la empresa le conviene a alguien que resuelve. Todo esto lo vamos a enfocar al sector laboral, al sector empresarial, no lo vamos a enfocar al área clínica. Y después tenemos también el HTP, que va a evaluar el ambiente general de la casa, de la sociedad y de la persona. Son 3 proyectivos. Y aquí nos va a identificar que a lo mejor en el tema de la casa y en el tema de la sociedad, pues lo vamos a enfocar específicamente a lo que es la empresa. La casa puede ser la empresa, que tanto resuelve o no, la sociedad, los compañeros del trabajo. Por eso es tan importante saber aplicar la psicometría de manera adecuada y sobre todo tener la experiencia y el objetivo de que pues, tenemos que evaluar. Que vuelvo a repetirles, una prueba psicométrica no define al candidato. Una prueba psicométrica bajo ninguna circunstancia va a tener la facultad para decidir que esa persona tiene esto o el otro. Simple y sencillamente la prueba psicométrica lo que hace pues es darnos una idea y nosotros tenemos que empatar con la entrevista que ya realizamos. Por eso es muy importante saber a qué tipo de persona vamos a contratar, por qué lo vamos a contratar y hacia dónde lo tenemos que enviar. Ahora vamos a revisar un resumen o una retroalimentación que nosotros podemos trabajar es en los test psicométricos. Ahora, los test psicométricos son todos estos que ya les di, pero son meramente una herramienta, no son un factor determinante para identificar si es contratable o no. Es una herramienta que viene a sumar para nosotros tomar un criterio pues con mucho más sustento. Regresando al tema de las herramientas para evaluar a los candidatos o evaluar el perfil psicológico, bueno, pues ya tenemos los test psicométricos, ahora vamos a tener también las entrevistas. Y en las entrevistas hay que identificar que existen muchos tipos de entrevistas, existen entrevistas con diferentes objetivos y con diferentes finalidades. El objetivo hacia dónde te quiero llevar, la finalidad que quiero conocer de ti. En las entrevistas pueden ser la entrevista 360 grados que evalúa muchos aspectos del candidato, o sea, como una vuelta completa. De entrevista por competencias, pero vamos aquí a revisar si es entrevista estructurada, semiestructurada o mixta, o no estructurada, abierta. Cuando es estructurada ya es un guión que el reclutador sigue y le va haciendo ciertas preguntas. Cuando es semiestructurada ya tenemos un guión que tenemos que seguir, pero también te doy apertura a que puedas decir cierta cosa o no. Y cuando es no estructurada o abierta, entonces yo solamente lanzo una pregunta, tú me platicas una serie de tu vida, me platicas a tus palabras algo que yo quiera saber, yo te mando como de, dime cómo resuelves un problema de empresa y tú me platicas, poco. Y a través de eso se van dando más preguntas. Y la mixta es la que conviene de todo, o sea, la que conlleva todos estos procedimientos. Dependiendo el reclutador, dependiendo las políticas de la empresa, dependiendo del proceso de reclutamiento y dependiendo de la situación, cómo se vaya llevando, pues es el tipo de entrevista que se va a estar aplicando. Como punto número 3 vamos a tener los cuestionarios. Y aquí los cuestionarios son normalmente hojas como tipo exámenes, que se le van a dar al candidato para que represente, para que resuelva, para que explique, para que determine cómo realiza cierta actividad. Por ejemplo, aquí en los cuestionarios podemos aplicar el Minnesota, que es el que les mencioné hace un ratito, y aquí vamos a trabajar también con otro que es de habilidades sociales, es el SHQ. Este tipo de cuestionarios, que más que una prueba psicométrica son cuestionarios porque son muchas preguntas, nos van a ayudar a determinar ciertos aspectos. Entonces, podemos ir empatando uno con el otro y obtener una respuesta que nos convenza o que nos descarte para saber si el candidato, como les decía, resulta ser contratable o no resulta ser contratable. Al final vamos a tener como punto número 4 las evaluaciones de desempeño. Cuando hablamos de evaluaciones de desempeño es porque la persona ya está trabajando en la empresa y nosotros queremos identificar qué tanto desempeño ha tenido en cierto tiempo, en cierta cantidad de tiempo. Aquí vamos a evaluar nosotros cuál es el rendimiento laboral que nuestro empleado está teniendo y si ese rendimiento laboral es suficiente o no es suficiente. Las evaluaciones de desempeño nos van a ayudar a determinar no solamente si podemos crecer a un empleado a otra posición o cambiarlo de categoría, sino si realmente lo queremos seguir contratando o ya no lo queremos contratar.
Esto se da mucho y sucede cuando son contratos de tiempo determinado que son de 3 meses. Una empresa dice, te va a dar un contrato por tiempo determinado de 3 meses y en esos 3 meses voy a evaluar si cumples con lo que yo estoy pidiendo o no. También tienes la opción tú de evaluar si la empresa es lo que tú cumples o no. Se llega el fin del contrato temporal, vamos a llamarlo así, y entonces se aplica la evaluación 360 o la evaluación por competencias o evaluación de desempeño, y entonces ahí se determina si el candidato es bueno o no. Esto obviamente basado en la experiencia, en el desempeño laboral, en los comentarios de los jefes de área, de los compañeros de trabajo muchas veces, y así. Entonces las evaluaciones de desempeño son un factor muy importante. Un ejemplo de evaluación de desempeño es la encuesta que yo les envié, que no todos contestaron. Ahí en esa encuesta que se les envió, ustedes evalúan el desempeño del profesor para saber cuál es la modalidad que se va a seguir de las clases o saber si hay algún cambio. Yo también puedo hacer evaluaciones de desempeño y son las listas de asistencia que tengo, los criterios de evaluación que les hago en las clases. Eso es una evaluación de desempeño, en donde les pongo 6, 7, 8, 9, 5, porque a lo mejor pues reprobaron, porque no hicieron tareas, no entregaron, ya no están en la escuela, no sé. Entonces son evaluaciones de desempeño, las herramientas importantes que se tienen que trabajar. Retroalimentando un poquito en el punto de las herramientas para evaluar el perfil psicológico son las entrevistas, que hay diferentes tipos, los test proyectivos o test psicométricos que se van a aplicar para determinar ciertas circunstancias, los cuestionarios que pueden ser parecidos a los test, pero estos son específicamente más de preguntas, y las evaluaciones. Son los 4 puntos importantes para poder evaluar el perfil psicológico y que nos van a ayudar demasiado a obtener información que igual ni siquiera nosotros considerábamos que estábamos necesitando, o información que ni siquiera nos imaginábamos que podía salir. Por eso es tan importante aplicar cada herramienta y cada punto para poder saber qué queremos y qué no queremos. Ahora, siguiendo con el punto de esta parte del perfil psicológico, desde luego, como todo, hay ventajas y desventajas. Las ventajas principales van a ser pues que nos van a ayudar a mejorar la precisión en la selección y reclutamiento del personal, o si ya estamos dentro de, también para saber si podemos crecer, para podemos apoyar al empleado, para identificar habilidades o cuáles son las deficiencias que el empleado está teniendo. Nos van a ayudar a reducir tiempos y costos, porque al ser un proceso ya estructurado, entonces ya hay una forma y hay una finalidad de cómo se puede realizar todo esto. Entonces, si una empresa ya tiene muy perfectamente estructurado todo esto, es muy fácil que pueda seguir la línea y que ya se vaya mucho en automático, y entonces a lo mejor en una sola entrevista con el candidato, pues se puede dar todo lo que estábamos pidiendo. También nos va a ayudar a mejorar la satisfacción laboral de los candidatos dentro de la empresa, pero esto también tiene como consecuencia una retención de empleados. Cuando nosotros como empresa vamos a tener una baja de un personal, es decir, porque la persona fue y renunció a su puesto de trabajo, tenemos que aplicarles encuestas para saber por qué se está yendo de la empresa, para saber si hay una situación que podamos mejorar, para saber si le podemos ayudar en algo, para saber si puede, si quiere permanecer en su puesto de trabajo bajo ciertas condiciones laborales. Cuando la empresa retiene al empleado es porque sabe que es un buen empleado y que pues le conviene retenerlo. También nos va a ayudar mucho para la actualización de toda la información, la validación, y saber si el personal operativo, por ejemplo, califica de manera positiva a lo que son los administrativos, y esto tiene como consecuencia pues una muy buena comunicación. Ahora, si el personal operativo califica mal al jefe y después el jefe se la toma personal y la empresa no hace nada, muy posiblemente en un futuro los empleados ya no digan nada, porque pues van a tener miedo a las represalias que va a cometer esta persona. Entonces sí es de fundamental importancia identificar estos aspectos, porque entonces hay que saber cuáles son las ventajas de esto, pero también vamos a ir con la parte de las desventajas, porque no todo puede ser bonito. En las desventajas, yo más bien preferiría llamarle desafíos o limitaciones, porque desventajas yo creo que un proceso para, se me fue la palabra, pero para poder tener trabajando todo como relojito, para estandarizar.
una actividad o una situación que se va a desencadenar en la empresa, bueno, pues no hay como tal desventajas, pero sí hay limitaciones. Y las limitaciones a veces pueden ser de recursos materiales, económicos o incluso de personas, recursos sociales. Aquí vamos a tener la subjetividad de la interpretación de las pruebas psicométricas. Como les decía, una prueba psicométrica no determina la personalidad de un sujeto, de una persona. Una prueba psicométrica no va a determinar cómo es, cómo soy. O sea, no me va a definir a mí como persona. El rango de la evaluación, o sea, va a haber quien saque muy alto, va a haber quien saque muy bajo, y para eso se tiene que hacer una interpretación. La interpretación la hace quien estuvo aplicando las pruebas psicométricas, porque mientras estaba aplicando pruebas psicométricas, entonces podía estar en el punto de la observación, y porque ese alguien también tuvo la entrevista, o a lo mejor si fueron diferentes personas, al final se reúnen y dan una retroalimentación. Por eso es importante identificar esta parte. Las limitaciones en la predicción del desempeño laboral. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues si el empleado tiene limitantes a la hora de desempeñarse, o sea, como que mi chamba nada más es esta, a mí me contrataron por esto, yo sé que puedo dar más, pero no quiero. Limitantes de desempeño laboral, saber qué tanto el empleado está dispuesto a darle para adelante y saber qué tanto el empleado está dispuesto pues a continuar, ¿no? Y la última es la necesidad de actualización y validación. Una vez que ya se estandariza todo este proceso, es bien importante saber que el mismo empleado o que la misma empresa siempre va a necesitar volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer, porque como se convierte en una herramienta tan importante y no es fundamental, pero sí va a ser, o sea, muy importante y de mucha ayuda, de mucho aporte, entonces, pues siempre vamos a necesitar volverlo a hacer para obtener resultados que nos den satisfacción y que nos den ciertos indicadores para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ahora, el tema de la tarea, facilísimo y sencillísimo. Ustedes van a buscar un tipo de prueba psicométrica del área laboral, van a definirme por qué eligieron esa prueba psicométrica, qué les llamó la atención de esa prueba psicométrica, que tenga que ser en línea, o sea, de esas pruebas que ustedes le ponen, pruebas psicométricas del sector laboral, y ya, no se les salen los nombres. Entonces tratan de buscar la opción de que esa prueba psicométrica ustedes la puedan realizar en línea. Una vez que realizan esa prueba psicométrica en línea, tienen que llenarla y todo, y tienen que descargar sus resultados. Esos resultados me los tienen que enviar a mí. Pero aparte de los resultados que ustedes obtuvieron o que la máquina, que la página de internet les dio, ustedes tienen que hacer una interpretación de esos resultados, que es como si lo hicieran con un candidato. El resultado que la computadora te da no necesariamente tiene que ser con el que tú te quedas. Tienes que tener una interpretación, porque a través de esa interpretación tú dirías si es contratable o no es contratable. Es lo que van a hacer ustedes. Buscar pruebas psicométricas utilizadas en el sector laboral o en las empresas o en recursos humanos, como le quieran poner. Ustedes van a buscar la que más les interese, la van a buscar en internet y van a buscar la manera de que puedan realizarla en línea. Si no se puede realizar en línea, pero les da el manual para descargarla, la descargan y la aplican a ustedes mismos. Hacen la interpretación del resultado y después, ya una vez que tengan la interpretación, me lo envían. Sin embargo, si lo hicieron en la computadora y la computadora les dio todo el resultado, aparte de ese resultado tienen que hacer una interpretación con sus propias palabras, y eso me lo tienen que enviar. Me tienen que enviar el documento con los resultados de su prueba psicométrica. Me tienen que enviar en un ensayo escrito cuál es el nombre de la prueba psicométrica, por qué la utilizaron, cuál es el objetivo de la prueba psicométrica y la conclusión de los resultados. Y como anexo, los resultados que ustedes obtuvieron de dicha prueba psicométrica. Si ustedes van a utilizar una prueba física que encontraron en internet, pues escanean o toman foto y me lo mandan también. Es bien importante. Adicional, yo les voy a enviar el link de una prueba psicométrica y ustedes la van a realizar. Lo mismo, van a bajar los resultados. Esta prueba es de inteligencia y ustedes me van a hacer una interpretación. De eso no me tienen que mandar ensayo más que la mera interpretación. Y la interpretación, para su comodidad, puede ser o escrita o puede ser en un audio.